una pequeña charla sobre el combate espiritual, eso me parece que es, ¿no? Pero claro, es algo así como cuando te dicen, háblanos en una charla sobre Cristo, ¿no? Pues fíjate lo que se puede decir ahí, ¿no? Pero voy a intentar primero situar un poquito por qué podemos hablar de combate espiritual, luego dar algunas claves de por dónde va ese combate en nuestra vida y luego hacer algunas recomendaciones por si ayudan. Como estamos delante del Señor, yo no sé si aquí se puede preguntar o no, pero a lo mejor con respeto y con delicadeza, pues sí que podéis a lo mejor pues preguntar alguna cosa y si lo sé, pues lo digo, y si no lo sé me lo invento. No, si no lo sé, pues trataré de poder pues dar alguna indicación para que lo busquéis. Bueno, mirad, el combate espiritual en realidad es la experiencia del combate de la vida cristiana. La vida cristiana comienza, el origen, podríamos decirlo, está en el bautismo. El bautismo lo presenta San Pablo como una especie de vivir y morir con Cristo para vivir en Él. Pasad, no os preocupéis porque no hay sitio, entonces tiene que ser por aquí. Pero nosotros tenemos también la experiencia, y lo hemos visto, que hay muchas personas bautizadas, pero no viven la vida cristiana. Quiere decir que el bautismo es el origen, pero la vida cristiana supone una vida, comenzar a vivirla. Esa vida cristiana comienza, podríamos decirlo así, de modo auténtico, vital, cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, que es lo que los santos y los clásicos de la espiritualidad han llamado la conversión afectiva. Y llaman conversión afectiva porque es un momento en el que uno cae en la cuenta que Jesucristo está vivo, que Jesucristo me ama, que ha venido a salvarme, que me saca del pecado y me invita a una vida con Él y a seguirle. Y eso es algo de experiencia personal. En realidad es lo que el Evangelio presenta cuando San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34, pone estas palabras en Cristo. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, lleve a cuestas su cruz y vaya siguiéndome. Esa es la vida cristiana. Que como me he encontrado con Cristo, pues yo quiero seguirle. Y para seguirle a Él, de entrada, ya dice Jesús, pues tiene que ir detrás de mí, pero tiene que negarse a sí mismo. Quiere decir que si yo sigo a Jesús, tengo que combatir contra mí mismo. Por eso es tan difícil seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Y además la cultura que nos envuelve hoy es una cultura que aun en las cosas buenas le hace al hombre centrípeto, lo hace centrarse en sí mismo. Incluso cuando uno comienza la vida espiritual en ese sentido que he dicho ahora de querer seguir a Cristo,
constantemente está haciendo referencia a cómo se encuentra, pues lo que siento, lo que no siento, si me va bien, si no me va bien. Y hay gente que muchas veces va al Santísimo porque le da paz. Oiga, pues tomes una tila, si es por paz, ¿no? Y muchas veces, cuando estar delante del Señor produce en nosotros cierta turbación, dejamos al Señor. Lo que es indudable es que lo primero que muestra el Señor cuando trata uno de seguirle es pues que se produce de entrada ese combate contra uno mismo. Vamos a tratar de profundizar un poquito en lo que eso significa. Primero, San Pablo, en la carta a los Romanos, dice él que lo ha experimentado él, pero dice él en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, dice así, que sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con él, junto con Cristo, para que fuera destruido, dice, el cuerpo del pecado, de modo que nosotros no fuéramos ya esclavos del pecado, pues el que muere queda liberado del pecado. Y si ya hemos muerto con Cristo, pues creemos que también viviremos con Él. Llega a decir lo mismo que lo mismo que Cristo murió al pecado de una vez para siempre, pues mientras que vivimos, vivamos para Dios. Y vosotros haceos cuenta de que estáis muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, el primer, podríamos decir, elemento de combate es combatir contra el pecado. Esto tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Es imposible que uno avance en la vida espiritual y en el combate espiritual si uno no se decide a luchar contra el pecado. Y luchar contra el pecado quiere decir sencillamente luchar para no pecar, Y entonces eso implica un conocimiento también de lo que es el pecado, un conocimiento de lo que es pues, la moral cristiana, ¿no? Porque muchas veces uno, como no conoce muy bien lo que está bien y lo que está mal, porque es lo que el ambiente que tiene, pues no reconoce tampoco el pecado. Y entonces quizá no está luchando contra el pecado. Pero es que hay más, porque el mismo San Pablo, en el capítulo 8 de esa carta a los Romanos, dice: por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo, los que están en Jesucristo. Pues la ley del Espíritu de la vida en Jesucristo me libera de la ley del pecado y de la muerte. San Pablo dice que hay una ley del pecado y hay una ley del Espíritu. Y sigue, pues lo imposible para la ley, al estar debilitada a causa de la carne, Dios lo realizó enviando a su Hijo en carne, en nuestra carne pecadora, a fin de que el ideal se realizara plenamente en nosotros, los que caminamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son conforme a la carne tienden a las cosas de la carne. Los que son conforme al Espíritu tienden a las cosas del Espíritu.
Pues la tendencia de la carne es muerte, mientras que la tendencia del Espíritu es vida y paz. Este es un paso mayor. Aquí San Pablo nos dice que no solo hay pecado, sino que hay una ley del pecado y unas tendencias del pecado que son como consecuencias del pecado. Y entonces, cuando el hombre se deja llevar por esa ley, se hace conforme a la carne, que es lo que llama San Pablo el hombre carnal. Mientras que hay una ley del Espíritu, que ha puesto el Espíritu y que la ha puesto Cristo. Y cuando tú te dejas llevar por las tendencias del Espíritu, te haces espiritual. Y entonces, la lucha, esa que decíamos, ese combate ya no es solo contra el pecado, sino contra las tendencias del pecado. Y entonces ahí ya no es no pecar, sino purificar, luchar contra esas inclinaciones que llama San Pablo del hombre carnal. Y entonces San Pablo mismo dice, pero si es que a mí me pasa eso, si es que yo entonces entiendo lo que me pasa, porque claro, todos nosotros, digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? No me explico lo que hago, dice San Pablo en el capítulo 7, porque no pongo por obra lo que quiero hacer, sino eso que aborrezco, eso es lo que hago. Hay que ver. No lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Pues sé que habita en mí, es decir, en mi carne, pues el querer lo tengo a un paso, pero el hacer lo bueno no. Pues no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Y eso es lo que pongo por obra. San Pablo se da cuenta de que dentro de él hay una especie de contradicción, hay una especie de lucha. Hay dos hombres, el hombre nuevo y el hombre viejo, el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay dos tendencias en nosotros. Y por eso muchas veces nos pasa que, pero a ver, si yo quiero seguir al Señor, si yo soy una persona que amo a Jesucristo, ¿cómo es posible que haga esto? Y entonces viene ese pensamiento que es del enemigo siempre. Si yo fuera cristiano de verdad, no haría esto. Quiere decir que no soy cristiano de verdad, quiere decir que mi vida es mentira, a la porra, en vez de dar la adoración al Santísimo, a unos cubatas y lo arreglamos, ¿no? Pues no, es que a la vez, experimentas en ti las dos cosas, el hombre nuevo, el hombre viejo, la tendencia de la carne y la tendencia del espíritu. Entonces, eso es solamente lo que es, lo que llama Jesús, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Pero es que no solamente está eso, sino que es que además resulta que vivimos inmersos, eso hay muchas citas, pero yo no quiero entrar, pero en el Evangelio está pues todo él plagado. San Juan lo presenta así: la luz vino a las tinieblas y las tinieblas prefirieron las obras de la oscuridad en vez de la luz. En San Juan aparece claro que hay un mundo de tinieblas. Y para San Pablo dice un mysterium iniquitatem, misterio de iniquidad. Un misterio de iniquidad en el que está el demonio. El demonio. Y cuando el Señor, así lo presentan todos los evangelios, es curioso que sobre todo los sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, todos los sinópticos lo presentan así. Cada vez que
aparece Cristo anunciando la buena noticia, expulsa a los demonios, lucha contra los demonios. Pero hay un texto de San Lucas que es muy significativo, que dice que estaba expulsando Jesús un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio habló el mudo y la gente se quedó sorprendida. Pero algunos dijeron: sirviéndose de Belcebú, el jefe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros le reclamaban una prueba venida del cielo. Y Jesús les dice: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado y cae casa sobre casa. Y si realmente también el adversario se dividió contra sí mismo, ¿cómo mantendrá en pie su reino? Y entonces aquí aparece claro que hay un reino de Satanás, hay un reino del demonio, donde el demonio se hace rey, que es una contraposición total contra el reino de Dios, contra un reino donde Dios es el rey, donde Cristo es el rey. Y entonces viene otra vez el Señor, explica eso y dice: cuando el valiente, bien armado, defiende el atrio de su casa, seguros están sus bienes. Pero cuando uno más valiente que él llega y lo vence, le quita sus armas en las que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es decir, que Cristo habla de combatir un valiente que entra a combatir contra otro valiente que guarda su casa. El demonio puede tener guardada una casa, una persona, un corazón, con unas armas de que se fía, con las que tiene sujeta a esa persona. Pero si entra uno más valiente, Cristo más valiente, ese lo vence. Y entonces le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín, se hace con ese rey. Entonces aparece un combate en el propio corazón que ya no es contra mí mismo, sino es un combate contra el demonio y contra las astucias, las argucias y el reino de Satanás. En ese combate está Cristo. Cristo es más valiente. Lo mismo que decíamos en el combate contra el pecado y contra la carne, que Cristo da el espíritu de vida y con el espíritu de vida es capaz de transformar el corazón del hombre y llevarlo según la ley del espíritu. Ahora igual. Ahora hay un combate contra Satanás. Y en ese combate Cristo es el que vence, es más valiente, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Y entonces aparece claro que nosotros tenemos que vivir con realismo en ese combate espiritual que San Pablo en la carta a los Efesios anima a los fieles cristianos y les dice: en fin, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Aquí hay una fuerza poderosa, el valiente, que es el Señor. Vestid la armadura de Dios para que podáis vosotros resistir las estratagemas del diablo. Porque no entablamos el combate contra una criatura humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones del aire. Esa expresión no es que San Pablo fuera así, se está refiriendo a que son dimensiones del espíritu, no de la materia, del espíritu. Y lo presenta así: poneos la armadura de Dios
Y dice, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, llevando puesta la coraza de la justicia, calzados los pies con el entusiasmo por la verdad del Evangelio y por el Evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe, con el que podéis sofocar los dardos encendidos del malo, del maligno. Poneos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rezando a impulsos del Espíritu en todo momento con toda clase de oraciones y plegarias. Es decir, que San Pablo tiene muy claro que el cristiano es un soldado de Cristo, es un combatiente de Cristo, y eso no nos tiene que asustar, sino ser realistas. Es así. Pero hay otro elemento más, por si faltaba algo, que ese llamamiento de Cristo a seguirle, seguir a Cristo, es, como dice, lo acabamos de escuchar, San Marcos, quien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, lleve a cuestas su cruz y vaya siguiéndome. Lleve a cuestas su cruz y vaya siguiéndome. Es decir, hay un elemento de cruz, de sufrimiento. Hay un sufrimiento en ese combate, pero no es un sufrimiento sino que me dan, ¿no? Sino es su cruz, es el que me corresponde a mí. Hay que aprender a llevar cada uno su cruz y vaya siguiéndome. ¿Qué quiere decir vaya siguiéndome? Pues lo dice también San Pablo en la carta a los romanos, al final casi de la carta a los romanos, que da una indicación hermosísima. Este es uno de los textos quizá más estudiados o más explicados por los autores espirituales que tratan de hablar un poco de esta vida espiritual. Dice, así pues, hermanos, por la misericordia de Dios, os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos víctima viva, santa, agradable a Dios, como vuestro culto espiritual. Y no os adaptéis al esquema de este mundo, sino id transformándoos por la renovación de vuestra capacidad de juicio, para que vosotros podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo mejor, lo que más le agrada, lo perfecto. Aquí San Pablo dice que esa cruz consiste en que por la misericordia de Dios la ofrezcamos, nos ofrezcamos. Dice vuestros cuerpos, ¿por qué? Porque es lo pasible, porque es nuestra debilidad, hasta el cuerpo, podríamos decir. San Pablo dice que ofrezcamos nuestra vida a Dios hasta el cuerpo, como víctima santa, viva, agradable a Dios. Esa expresión es una expresión que la liturgia la utiliza en la misa, para que nos ofrezcamos como víctima viva en alabanza de su gloria. Pero la palabra víctima quiere decir una ofrenda a Dios hasta la muerte. Eso significa que yo me ofrezco por amor a Dios con todo hasta el final. Hasta el final. Ahora, como estamos de fútbol, es combatir hasta ganar o perder, ¿no? Pues es hasta el final. San Pablo dice que nuestra vida cristiana es un combate que va a durar hasta el final. Oiga, no llega un momento en que venzo a todos los enemigos un cuarto de hora después de muerto, suponiendo que vayamos al cielo. Es hasta la muerte, pero es un momento precioso comprender que la vida entera
se hace ofrenda de amor a Dios por la misericordia de Dios. Toda mi vida es una ofrenda. Y entonces, en esa ofrenda se produce un combate, dice San Pablo, para que nuestro culto espiritual sea agradable a Dios, no adaptándonos al esquema de este mundo. Anda. O sea que tenemos que combatir con el esquema de este mundo, con la manera de pensar de este mundo, con lo que nos rodea en este mundo. Porque este mundo tiene su manera de pensar, tiene su manera de juzgar. ¿Qué es el mundo? El mundo es el conjunto de las personas que nos rodean. Ese es el mundo. Y en ese mundo, pues, lo explica muy bien San Juan, está en manos de Satanás y de la ley del pecado. Y Cristo entra en el mundo para sacarlo de ahí. Y entonces se produce el combate con el pensamiento, con los criterios, con la manera de juzgar las cosas del mundo. Y dice San Pablo, no, transformaos por la renovación de vuestra capacidad de juicio. Esta es la traducción que tiene el padre Manuel Iglesias, pero nosotros lo escuchamos siempre, transformaos por la renovación de la mente. O sea, que hay que cambiar de manera de pensar. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. No según la manera de pensar del mundo que nos rodea, sino una manera de pensar que tiene que ser conforme al agrado de Dios, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, ese combate espiritual llega un momento en que se hace combate de discernimiento de la voluntad de Dios. Si uno no quiere buscar la voluntad de Dios sobre su vida, esto se lo ahorra. Ya está. Es verdad. Pero San Pablo no anima a eso. ¿Por qué? Porque San Pablo anima a lo mejor, lo que más le agrada a Dios, lo más perfecto. Y el Evangelio, hace poquito hoy mismo, nos hablaba, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, el combate es la santidad. Para ser santos, para llegar a la santidad. Si uno no se plantea ser santo, pues todo esto se lo ahorra, claro que sí. Oiga, pues me lo quiero ahorrar, allá usted. Si usted no ama tanto a Dios como para querer agradarle, entonces se va a quedar empequeñecido en el amor. Tiene los otros combates, no se preocupe, que para luchar contra el pecado ya tiene usted bastante. Solamente plantéese qué pone en la tele o no y ya es lucha contra el pecado, ¿no? Pero es que el Señor nos invita no solo a luchar contra el pecado, sino a buscar la santidad. Y entonces, si uno se toma en serio la santidad, pues tiene que tomarse en serio este combate. Fijaros, lo que dice, ahora os lo voy a presentar como un animaros, dice, la guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. O como dice San Pedro en su primera carta, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra nuestra alma. Pero precisamente porque es el combate más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo. Quien se domina a sí mismo vale más
que quien domina una ciudad. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. De tal manera que en el agrado de Dios es mucho más importante tu combate espiritual que todas tus obras externas. Más aún, todas las obras que hacemos en nuestra vida en realidad tienen valor porque expresan nuestro combate por ser fieles a Cristo, por seguir a Cristo, por hacer su voluntad, por buscar lo más agradable para Dios, por luchar contra el pecado, por luchar contra la carne, por luchar contra las insidias y las tentaciones y las inclinaciones de Satanás, por luchar contra los juicios de este mundo que no son los juicios de Dios. Y ahí está todo. La vida más importante que hacemos es la vida de tu corazón, de tu propio interior. Y por eso es tan importante tener sensibilidad espiritual para realizar este combate. Si uno no tiene sensibilidad espiritual, es decir, capacidad de captar este combate, entonces no lo puede realizar. Se confunde constantemente y se deja llevar de cualquier arrebato sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Esa sensibilidad espiritual es la que dice San Pablo que hay que discernir. Es una capacidad de discernimiento espiritual, captar, que es lo que San Ignacio en sus ejercicios espirituales enseña. Y él habla de las mociones del espíritu bueno y del espíritu malo. Discernir espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que yo sepa de lo que me viene, de lo que yo siento, de este pensamiento, de este sentimiento, de estos deseos que me vienen, que yo sepa si viene del espíritu malo para rechazarlo, si viene del espíritu bueno para acogerlo y seguirlo, porque ahí estoy siguiendo a Cristo. Vaya siguiéndome, voy siguiendo a Cristo, en obediencia a su voluntad. Este planteamiento de lo que es el combate espiritual hay que irlo conociendo poco a poco. Yo os he traído, porque quería que hicierais preguntas, os he traído pues consejos de lectura espiritual para este verano. Cuando estéis ahí con los pies metidos en la piscinita, el patito de goma y el sorbete de limón, hay posibilidad de leer, de formarse espiritualmente. El primero que os traigo, que os aconsejo, es este Camino de oración con Jesús de Bram Pitre, que lo edita Palabra, Itinerario para un crecimiento espiritual. Este libro es quizá el primero que podríamos leer, es para iniciarse en lo que es el seguimiento de Cristo y el combate espiritual. Y es verdad que Bram Pitre es un autor de una escuela en Estados Unidos que, gracias a Dios, está viendo cosas muy buenas,
y forma parte de la escuela de Scott Hahn, que es un converso, un escriturista. Brad Pitre es también escriturista, está casado y tiene, no sé si 4 o 5 hijos, la verdad, pero eso lo hay en Estados Unidos, aquí en España todavía nos cuesta un poco, ¿no? Y creo que es una iniciación muy buena para comprender esto del combate espiritual y la lucha contra los pecados, que es lo que toda la vida hemos conocido como los pecados capitales, que no son los pecados que se dan en la capital y no en el pueblo, sino son los pecados cabeza, que son consecuencia de otros pecados, ¿no? Creo que es un libro bueno para iniciarse en toda esta riqueza de lo que es el itinerario de la vida espiritual. Después de haber leído creo que puede ayudar un clásico de la espiritualidad cristiana. El combate espiritual se llama así, de Lorenzo Scupoli. Yo aconsejo esta edición. ¿Por qué? Porque del combate espiritual, aquí lo explica, ha habido más de 650 ediciones distintas, cambiando alguna cosa. ¿Por qué? Es un libro que desde el siglo XVI, Lorenzo Scupoli es un canónigo que probablemente hizo ejercicios espirituales con San Ignacio, y también él quiso sacar un libro para ayudar en el avance espiritual a todo tipo de fieles, laicos, religiosos, etc., ¿no? Y es un libro que se usó muchísimo en los noviciados de los religiosos. Prácticamente todos los noviciados de todas las órdenes religiosas lo tenían. San Francisco de Sales, él confiesa que él tenía este libro de cabecera, lo tuvo durante 15 años en la cabecera y lo leía un poquito antes de acostarse, siempre. Tiene una pequeña pega, que es el lenguaje, que si uno no lo entiende bien, le puede parecer un poco, diríamos hoy, voluntarista, pero creo que no, que si se entiende bien está claro, porque lo que anima es a tomarse en serio el trabajo espiritual para combatir contra las tentaciones y las insidias del demonio. Este libro creo que merece la pena. Y luego ya modernamente, de lo que se publica hoy, Fabio Rossini, que es un italiano, este libro que ha sacado Ediciones Cristiandad, El arte del buen combate. Esto al final, después de haber leído pues ¿no? El arte del buen combate. Fabio Rossini hace como una explicación y lo traduce un poco a nuestros días de lo que en la tradición espiritual de la Iglesia había hecho Evagrio Póntico con lo que él escribió, lo que él llamó el Tratado Práctico. Evagrio Póntico fue un monje del desierto, y este monje del desierto quizá fue el primero que hizo una estructuración de lo que es el itinerario de la vida del monje, de la vida espiritual del monje y de la lucha contra lo que llamaban los logismois, los pensamientos que vienen del demonio. Y él habla de los 8 pensamientos. Hay 8 pensamientos que vienen de 8 demonios que asaltan el corazón. Y entonces explica Evagrio Póntico cómo actúan esos 8 pensamientos y cómo hay que combatirlos. Y Fabio Rossini dice, anda, pero si esto es lo que nos pasa ahora, y entonces hace una explicación traducida a nuestro mundo de hoy y a lo que es nuestra vida y nuestra experiencia actual de lo que es la lucha espiritual, el combate contra esos 8 pensamientos del demonio y cómo el cristiano tiene que tener claro
que su vida es un combate siempre y merece la pena el arte del buen combate, o sea que os he estropeado la paz de las vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones os meto en el combate, pues tú fíjate, ¿no? Pero creo que merece la pena. Bueno, me perdonáis si quizá no he dicho nada, pero bueno, es como abrir boca y como tenemos todavía un poquito, no sé si merece la pena que si hay alguien que quiere preguntar algo y lo sé, pues os digo algo. Con vuestro permiso, Señor, con tu permiso. Vale, lo digo por encima. Reconozco que, bueno, veo aquí a alguno que has tenido que soportar en las charlas que estamos dando en la Congre, que van precisamente de eso. Y estamos teniendo este año pues unas charlas, por decirlo de alguna manera, para tratar de explicar un poco lo que son este combate espiritual. Evagrio Póntico, él no distingue, o sea, distingue y no, pero él habla a la vez de los pensamientos o los demonios. Y dice, hay ocho pensamientos y los pone en orden porque una vez que el demonio ha conseguido ganarte en uno, va al siguiente y va al siguiente, como una especie de hundimiento en un foso. Y dice, el primero es el demonio de la gula, que es cuando uno se deja llevar de todos los gustos sensibles, pero sobre todo los gustos pues de la gula, del comer, del satisfacer todo lo que me apetece. Después viene el demonio de la fornicación, lo que luego en los pecados capitales sería la lujuria. ¿Por qué? Porque cuando uno se deja llevar de todo lo que le apetece, el instinto que más fuerza tiene en nosotros es el instinto sexual. Y entonces la satisfacción también de ese instinto, de esa tendencia, de esa apetencia, la fornicación. El tercer pensamiento es la avaricia. La avaricia. El pensamiento, el demonio que me lleva a mí a disfrutar y gustar de la posesión de todos los bienes, de los bienes materiales. Después de ese tercer pensamiento, Evagrio habla del pensamiento de la tristeza. De la tristeza. ¿Por qué? Porque él dice que viene a expresar la experiencia que tiene el hombre del vacío por haberse dejado llevar de esos pensamientos. Es una tristeza y un hastío que le lleva a uno a la desesperanza. Lo hunde en la oscuridad de su propia tristeza. El quinto pensamiento es la cólera, la ira, la cólera. Es cuando uno reacciona con el enfado de todos. Hay personas que están enfadadas sustancialmente. Que pase lo que pase, tienen mala uva. Digan lo que les digas, ¿no? Como aquel que entra uno en un taxi y para darle conversación al taxista, el taxista iba enfadado y no sabía qué decirle, y no digo, porque si le digo que soy del Atleti y él es del Madrid, lo mismo se enfada. Si lo digo que yo soy del norte en vez de del sur, lo mismo se enfada. Ya no sabía el hombre qué decir y dice, pues sí, y del taxista, pues no, bájese del taxi.
pues es verdad, pues la cólera. El sexto pensamiento que dice Evagrio es la acedia. Eso es muy difícil de explicar, pero es muy conocido. La acedia es la pereza y la desgana por todo lo que tenga que ver con Dios. Por todo lo que tenga que ver con Dios. Pereza, desgana y desidia para rezar, para el rosario, para confesarse, para ir a misa, para todo. Se vuelve uno tan vago para las cosas espirituales como el mexicano, aquel que era tan vago, que escupía así. ¿No? Pues así. Después viene el pensamiento de la vanagloria, de la vanidad. Es el brillo ante los demás. Buscar eso. Y por último, el más duro de todos, el peor de todos, que es el orgullo. El pensamiento del orgullo. Que cuando el demonio hace a una persona ser orgullosa en todo, la está haciendo semejante, porque el pecado del demonio es la soberbia. Entonces, ese ya está en su reino, el orgullo. Bueno, son los pensamientos de Evagrio que coinciden más o menos, porque luego los pecados capitales nosotros le hemos dado la vuelta y lo hacemos al revés. Evagrio los nombra en orden vital, como el demonio va haciendo su obra hasta que consigue esto. Los pecados capitales nosotros no los sabemos en orden inverso, por orden de importancia. Soberbia, envidia, ira, avaricia, lujuria, gula y pereza. Y el combate espiritual consiste en cultivar una virtud en el Espíritu Santo y en el seguimiento de Cristo que va contra eso. Pues contra la soberbia, la humildad, contra la envidia, la caridad, contra la ira, la paciencia, contra la avaricia, la generosidad, contra la lujuria, la castidad, contra la gula, la templanza, contra la pereza, la diligencia. Y cuando tú en ese seguimiento de Cristo vas haciendo lo que Cristo te enseña, vas discerniendo qué es lo que mejor agrada a Dios, tu corazón se va haciendo por la diligencia, por la templanza, por la castidad, por la generosidad, por la paciencia, por la caridad, por la humildad, semejante al de Cristo. El hombre movido por el Espíritu es así. Es humilde, es paciente, es caritativo, se van dando los frutos del Espíritu. De tal manera que la vida espiritual, ¿en qué consiste? En un combate constante por ser dócil a la acción del Espíritu Santo. De tal manera que yo me haga un hombre espiritual, una persona espiritual, que es lo que se llama la madurez cristiana. Un cristiano maduro es un cristiano, pues los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, dice San Pablo. Bueno, he aprovechado la pregunta para terminar de decir lo que tenía que decir, que no había dicho. No, pues ya está. Más cosas. Cuando no hay preguntas suele ser o porque ha quedado todo claro o porque no hay nada claro. Entonces, sí, es verdad que, bueno, esto es algo de toda la vida, ¿no? Toda la vida. No te oigo bien, perdón. Claro, constantemente. Sí, pero es un combate que se lleva por el amor, ¿no? No es lo mismo, tú imagínate, yo pongo este ejemplo por si ayuda, ¿no? Porque las tentaciones me solicitan por todas partes, ¿no? Y entonces es que tengo que rechazar esta, y tengo que rechazar esta, y está uno angustiado, porque tiene que rechazar, todo el día tiene que estar rechazando tentaciones. Mira, es mucho más sencillo, ¿eh? Es cómo va un hombre a comprar al Corte Inglés. A lo que va. Pantalones. Y tiene que pasar todas las secciones, perfumería, sombrería,
hebillas, zapatillas, todas las secciones. Pero como va a por pantalones, es que le da igual el resto. Va hasta que llega a los pantalones. ¿Qué le ocurre a la mujer? Pues que si es que yo voy por pantalones también, que yo necesito unos pantaloncitos de verano, de esos que antes se llamaban de pirata, y ahora es piratesa, pero bueno, y yo voy, pero es que pasa uno por perfumería y dice, ay, que voy a probar esto, ya. Y pasa uno por la sección de sombreros, uy, qué bonito es este sombrero, pues mira, lo han traído de África, ay, en África hacen falta, pues sí, hija, que hace sol, y ya se va parando con todo, ¿no? Entonces, en la vida espiritual, la clave es, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero seguir a Cristo y amar a Cristo. Y yo voy a lo mío, que es amar a Cristo y seguirlo. Cuando viene alguien a venderme algo, no, gracias. Y yo voy a lo mío. Y ya está. No se trata de estar rechazando, sino de estar eligiendo. Por amor. Yo amo a Jesús, amo al Señor y yo quiero elegirle a Él. Y me viene un estorbo y me viene el demonio así enseñándome fuera, que yo voy siguiendo a Cristo. En ese momento puede haber un momento pero yo sigo a Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia, pues yo puedo rechazar las tentaciones. Pero es así, pues toda la vida, claro. No sé si os habéis dado cuenta de que durante toda la vida hay que respirar. ¿Lo habéis notado? ¿Lo habéis notado? Y no hace uno un drama por tener que respirar todo el día. Es que mire usted, que todo el día respirando, ¿no? Pues hombre, no, es que respira uno con naturalidad, pues uno ama a Jesucristo. Claro, nuestro problema es que no nos decidimos, ¿no? Que estamos bailando la yenca, que un paso para adelante y otro para atrás, que hoy elijo a Jesucristo y mañana elijo otra cosa, ¿no? Y ya estamos. Ese es nuestro problema. Pero por eso hay que tomar, como diría Santa Teresa, una determinada determinación. Yo tengo que tomar una determinada determinación. Yo quiero seguir a Cristo de veras, yo quiero ser santo, yo quiero buscar lo que le agrada, quiero amarle en plenitud porque Él me ama a mí en plenitud y me atrae y me llama. El que quiera venir en pos de mí, Él me pide que yo vaya y yo voy. Ya está. Ya esa es la opción que tengo que hacer. Y luego la mantengo cada día, porque amo cada día al Señor. Y entonces hay una serie de elementos de la vida cristiana que consisten en fortalecerme en ese amor y en ese combate. La oración, el trato con el Señor, la escucha de su palabra, conocer su palabra, el alimento de la Eucaristía, donde el mismo Cristo se funde en mí y yo en Él, en el amor. Sin la Eucaristía no podemos. La ayuda de la Iglesia y de los hermanos, ¿no? Pues hay una serie de elementos que yo tengo que cultivarlos todos a la vez. Es que, mire usted sabe lo que es una macedonia, pues que tiene un poco de todo, y un cocido, pues un poco de todo, un garbancito, pero sin chorizo no es cocido, ¿no? Pues hay que echar un poco de todo, y no pasa nada. Y el arte del buen combate va a consistir en que yo cultivo todos los elementos, el conjunto, la riqueza de todos los elementos de la vida cristiana. ¿Esas campanas están diciendo algo? No. Sí. A mí no me queda del todo clara la relación que hay entre el combate espiritual y el discernimiento, porque me ha parecido entender que a medida que se combate se va ganando discernimiento. Sí. Pero me parece que también hay que tener discernimiento para poder combatir adecuadamente. Exacto. Las dos cosas. Discernimiento es muy claro. El discernimiento es saber distinguir. Así lo presenta San Ignacio y los grandes padres del espíritu del desierto igual. Saber distinguir. ¿Esto de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene del buen espíritu? ¿Viene de la carne? ¿Viene del demonio? ¿De dónde viene? Eso es discernir. El combate es que me viene y yo tengo que luchar contra eso
si me viene del mal espíritu y tengo que hacer el esfuerzo de cultivar lo que viene del buen espíritu. Ese es el combate. Cuando yo voy combatiendo cada vez mejor, voy eligiendo cada vez mejor, me voy, por decirlo de alguna manera, identificando cada vez más con Cristo, tengo una sensibilidad mayor, una sabiduría espiritual, que dice San Pablo, para distinguir el agrado de Dios, la voluntad de Dios. Si yo cedo al mal espíritu, me hago hombre carnal, en la carta a los Corintios dice que el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu. Y por eso hay gente que dice, mira, no, a mí me da lo mismo 8,80. Es que no, porque el hombre carnal no capta las cosas del espíritu. El hombre espiritual capta las cosas del espíritu. Si uno, cediendo al pecado y a la ley de la carne y a la ley del pecado, se embota espiritualmente, pues no tiene luz para discernir. Y entonces, pues, será muy difícil. Y el Señor a veces lo hace, es muy bueno, porque el Señor lo hace a veces con el sufrimiento. Hay gente que no tiene sensibilidad espiritual, pero es que doler le duele. Y entonces quiere poner solución a este sufrimiento insoportable y busca un cura. Pero no por discernimiento espiritual, sino como el hijo pródigo, porque no tenía ya más remedio y ya no soportaba más. Ahora yo me refiero al que ya está en la casa del Padre y ahora quiere hacer el recorrido, el camino de la santidad. No deja de haber combate. Lo hay siempre. Siguiendo con lo último que acaba de decir, supongamos que todavía no has llegado a la casa del Padre, ¿no? Y dentro de ese mismo combate te das cuenta tú personalmente de que igual eres víctima de costumbres, de cultura, de tradiciones. ¿Cómo rompes con todo lo anterior para conducirte a la casa del Señor, llegar al discernimiento y seguir el camino? Pues ahí está, eso es lo que decía antes de la lucha contra el mundo. Porque el mundo se puede hacer cultura, se puede hacer tradiciones, se puede hacer tradición familiar. A veces hay cosas que son de familia, mi familia lo ha hecho siempre así, pero no porque mi familia sea la familia franciscana precisamente, sino porque lo hemos hecho así. Y uno tiene que romper. O una tradición cultural. Hoy día, por ejemplo, entre los jóvenes se está extendiendo cada vez más una cultura de la muerte, una cultura LGTBI. Y eso, hay muchos jóvenes que ya no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Solo con el encuentro con Cristo. Y contrastándome con Cristo, con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo. Entonces, muchas veces, los que habéis tenido experiencia de conversión y de venir del paganismo, pues al principio Dios, a una persona que viene del paganismo, le suele introducir un deseo de formación muy grande. De leer, no, porque en su vida ha leído la parábola del hijo pródigo, no la ha leído nunca. Y lo único que ha leído ha sido el Rabindranath Tagore de turno, y lo único que ha leído son los libros esotéricos de no sé cuánto, y se convierte. Y entonces hay que formarse. Solo el contraste constante con la palabra de Dios, con la enseñanza de la Iglesia, nos va haciendo darnos cuenta de qué es lo que tengo yo que seguir, y entonces tengo que hacer una especie de juicio crítico de mi cultura, de mi costumbre, hasta de mi familia. En mi familia somos todos buenos, pero nadie ha ido nunca a misa. Nunca ha ido a misa los domingos, nadie. Éramos pues de funerales, de entierro de bautizos y de cosas así. Y ahora yo me convierto, llego a casa y digo, mamá, que me voy a misa el domingo. Pero bueno,
a ver si te va a dar algo malo, hija. No, estás yendo mucho a misa, has ido mucho a misa. Y ya no digamos cuando uno tiene un encuentro con el Señor y le pide el Señor y ve que tiene que ir a misa diaria. Bueno, te llevan a un médico. Porque como tienes que ir a misa diaria, es una adicción, mire usted. Claro, si no se tiene ese conocimiento de vida espiritual, pues no se entiende. Pero se tiene uno que estar constantemente contrastando con la palabra de Dios, con Cristo. A mí me fue un poco el tema de la tristeza que has hablado antes. El combate, pues al final poco se trata de caer. ¿Vale? Te puedes caer. ¿Qué herramientas, qué armas hay para eso así? Pues mirad, lo primero, que es quizá lo más importante, la paciencia. Porque no se trata de cuántas veces me caigo, sino qué camino he escogido. Se avanza más yendo despacio dentro del camino que corriendo fuera de él. Entonces, lo primero, paciencia, si me caigo me levanto. ¿Qué ocurre? Que a veces ponemos más felicidad en no caer que en Jesucristo. Amamos más nuestra propia perfección que a Jesucristo. Y el Señor puede permitir que tu perfección se vaya a la porra para que crezcas en lo más importante, que es el amor a Jesucristo. Porque amando a Jesucristo, Él te hace nuevo. Yo recuerdo un sacerdote muy gracioso que decía, tenemos que ir de derrota en derrota hasta la victoria final. Es verdad. Primero, la paciencia. Segundo, que creo que es también muy importante, la humildad. Santa Teresa dice que el principio de la santidad, llega a decir ella, que no es la caridad. La caridad es lo que te hace santo, pero el principio, la puerta de la santidad es la humildad. La humildad. Y ser humilde es no difícil, sino imposible. Porque somos tan egocéntricos, tan egolátricos, que ser humilde es caer en la cuenta que uno no es nada, ni puede nada, ni va para nada. Nada. O sea, nada. ¿Qué decía? Decía un profesor mío, ¿qué es la nada? Pues un chorizo sin tripa y sin pellejo. O sea, si tú tienes un chorizo sin tripa y sin pellejo, ¿qué tienes? Nada. Pues eso somos. Nada. Porque en la nada, Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Entonces, la humildad es importantísima. Y tercero, esas tres cosas puede querer el Señor formar en tu corazón cuando nos pasa eso, que caemos una y otra vez en lo mismo. Y tercero, que es también importantísimo, la confianza. La confianza en la gracia y no en las propias fuerzas. Y tenemos maestros de confianza en Santa Teresita del Niño Jesús, que os aconsejo que leáis Historia de un alma. Hay un libro buenísimo de ella, Mi vocación es el amor, que escribe Jean Lafrance, que es un gran divulgador, ya murió, y que merece la pena leerlo. San Claudio de la Colombière, que yo creo que es un doctor en la confianza, que lo encuentra en el corazón de Cristo la fuente de toda la confianza en la gracia. Muchas veces, como no acabamos de confiar en la gracia, no vamos a la gracia. Pongo un ejemplo. Es que yo vuelvo a caer siempre en lo mismo. Y yo no quiero caer. Vamos a ver. ¿Tú te atreverías a dedicar al día, el mismo tiempo que dedicas el móvil a la oración? El mismo tiempo a la oración. El otro día un joven me decía que algunos días le dedicaba al móvil 10 horas. Un joven, un chico joven.
10 horas al móvil. Y yo pienso, si yo le dedico en un solo día 10 horas a la oración, yo creo que en un día me hago santo. A ver, quiero decir, no solo el tiempo, no es solo el tiempo, pero quiero decir que luego en la práctica no nos acabamos de creer que es la gracia y por eso no voy a la fuente de la gracia. La Eucaristía. La Eucaristía no es ir a misa, abrir la boca y que te pongan al Señor. No, es vivir la misa. Vivir la misa. Yo a veces creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. A ti te regalan un coche. Yo no entiendo mucho de coches, pero imaginaros un Ferrari de estos, ¿no? Te regalan un coche con las llaves, depósito lleno. Y tú te montas en el coche, pero no sabes conducir. Es como si te hubieras sentado en el sillón de casa. A veces vamos así a misa. Yo voy a misa, pero yo no sé vivir la misa. Yo no sé qué corazón tengo que poner cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es que yo lo digo pensando en que tengo que poner la cena y a ver qué voy a hacer después cuando llegue a casa y ahí me está sonando en ese momento el móvil. Claro, si yo un día y otro día y otro día voy a misa sin vivir la misa, este banco, ¿cuántas misas ha escuchado? ¿Cuántas crees? Miles, ¿no? Tú lo ves santo, yo lo veo rígido, ¿no? Entonces, hay un movimiento de crecimiento espiritual a vivir mejor la misa, a vivir mejor la oración, a vivir mejor la confesión, como encuentro con la misericordia, a vivir mejor la escucha, la meditación, el estudio de la palabra de Dios, a vivir mejor la caridad, porque si dice el Señor que si yo tengo algo contra mi hermano, deje la ofrenda, quiere decir que si yo trato a todo el mundo a patadas, pues hombre, pues vuelvo a caer. Pues sí, pues esfuérzate por la caridad, por la servicialidad. Entonces, cuando el conjunto de la vida cristiana yo lo cultivo, le abro las puertas a la acción del Espíritu Santo. Y el Señor me transforma. El Señor. Pero no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Y eso es largo, poco a poco, sin desanimarse, pero claro, si yo estoy con el Señor, a ver, a veces dice uno, pues una chica que se pone enferma y va al médico, ay, qué fastidio, me he puesto enferma, he ido al médico, pero oye, el médico, un morenazo, de ojos verdes, inteligente, atento, jolín, qué médico. A la semana siguiente me tiene que doler algo seguro. Es que quiero que me duela algo, y si no me doy con un martillo, pum, para que me vea el médico. ¿Por qué? Pues porque es que menudo médico. Y al final hemos quedado, y vamos saliendo, y resulta que me he casado con el médico. Ahí me las den todas, ¿no? Entonces yo digo, si yo tengo a Cristo y lo necesito en su misericordia, pues ahí me las den todas, Señor. Menudo médico tengo, mi mejor amigo, mi Dios. Pues sí, es verdad, he vuelto a caer, pero otra vez contigo. Otra vez me acoges, eres una maravilla. Ahora sí que entiendo eso de perdonar, porque es que tú me perdonas a mí, ¿cómo voy a perdonar ya a mi suegra? Es que usted no sabe lo que me ha hecho mi suegra. No lo sabe usted. Pues no lo sé, pero sí sé lo que le has hecho al Señor. Mira, no merece la pena. La vida espiritual, el combate espiritual es un combate de amor, de enamoramiento de Cristo. Y entonces el amor hace feliz. Y aunque yo tenga que estar toda la vida combatiendo, toda la vida feliz con Cristo, pues claro que sí, que no me quiten ese combate. Si es lógico, yo me iría ya, también. Así que, bueno, yo creo que ya bastante paliza se ha dado, ¿verdad? Había una pregunta aquí. Sí, para responsabilizar toda la oportunidad
que también es importante como el autoconocimiento, el reconocerme así, de pronto orgullosa, soberbia, lujuriosa, perezosa, y a partir de ese autoconocimiento, pues querer como emprender esa tarea, todo por ahí. Claro. El conocernos un poco nos ayuda porque nos hace poner un poco antes de tiempo, pues eso, ¿no? Si a mí se me van los ojos detrás de los bocaditos de nata, y yo sé que para ir a misa tengo dos caminos, uno que pasa por delante de una pastelería y otro que no, si me conozco, elijo el otro, porque me conozco, ¿no? Porque sé que si voy, el ayuno eucarístico me lo salto, ¿no? El conocerse. Pero conocerse así, ¿eh? No es estar pendiente de uno, sino conocerse para amar a Cristo, porque yo le quiero amar como Él me ama a mí. Si yo tengo una vida de amistad con Él, si es mi mejor amigo, pues ¿cómo no voy a querer yo agradarle y servirle y lo que me pida después de lo que le debo yo a Jesús? Pues claro. Bueno, si lees alguna vida de algún santo que le ha resultado fácil, debe estar muy mal escrita. Debe estar muy mal escrita. Yo no conozco a ningún santo que le haya resultado fácil. Este combate lo han hecho todos los santos, todos los santos. Lo que pasa es que en la vida de los santos a veces se pone lo que anima. Pero cuando Santa Teresa escribe su vida, ella misma dice que empieza a escribir en el capítulo 11 de su vida cuando ya se entrega a Dios. Pero antes había estado 19 años de un combate, dice ella, que no podía ni sufrirlo. Pero te lo resume pronto. Pero ella dice 19 años. Y luego mucho más tuvo que combatir cuando ya decidió por seguir a Cristo. Pero el combate espiritual es de todos los santos. No hay ninguno que no lo haya tenido. Unos de una manera y otros de otra. Y es verdad que los apóstoles del Canadá, los mártires jesuitas del Canadá, pues tenían que combatir con los indios. Y tú tienes que combatir con tus hijos, que son más indios todavía. Ya está. Y es así. Pero cada uno tiene que combatir su combate. Una, para que me quede yo más claro, he sacado lo del hombre viejo. Yo soy feliz de este hombre nuevo, ¿no? Que entra el Señor y que nos dice, por comprar pantalones, o sea, juntos, ¿no? Y eso es lo que tienes que mantener y formándonos nos va dejando claro que esa es la misión, ¿no? O sea, y el día a día. Pero con eso que estamos hablando hoy, es como, hay que normalizarlo. O sea, es algo que es tan común, tan todo, que hay que normalizar, casi abrazarlo. ¿Normalizar el combate? Normalizar el combate, o sea, que está muy claro que vas a ir con los pantalones. Claro, hay que normalizar respirar, ¿no? Pues claro, el cristiano tiene que normalizar. Mira, tú has dicho una cosa muy importante que no sé si lo he entendido bien. Yo dejo el hombre viejo. No. Yo elijo seguir el hombre nuevo, pero yo el hombre viejo lo tengo que cargar con él y luchar contra él siempre. Siempre quedan rescolditos de hombre viejo, hasta los santos, ¿no? San Francisco de Asís, cuando decían padre seráfico, se estaba muriendo y era un santo, y decía él, mira, callaros que todavía puedo tener hijos. Y era San Francisco de Asís. O sea que ya ves tú las ganas que tenía que le hablaran de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, el hombre viejo es viejo y no acaba de morirse, ¿no? Y hay que tener paciencia. Pero la clave es la dirección que yo tomo.
y tengo que vivir con normalidad el combate que supone seguir esa dirección que es a Cristo. Sí, o sea, yo me refiero a eso, o sea, claro que no lo abandono y queda muy claro que lo mantenemos sin que me ayuda. Pero en ese combate, al normalizarlo, yo lo que tengo es pecar, yo lo que tengo es ofender así. Entonces, en este camino, en esta que te viene, en este combate, no sé a veces si estoy ofendiendo o no, porque rápido vuelvo. O sea, te viene, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que quizá no lo he explicado todo. Hay que distinguir entre la solicitación y la tentación y la caída, el pecado. Entonces el combate significa en ese sentido dos cosas. Una, ante la solicitación al pecado o a apartarme de la voluntad de Dios, la fidelidad. Y yo, con las armas que hemos dicho, ¿no? Pues yo lucho por la fidelidad. Pero puedo caer. He combatido, pero en el combate he perdido. Me he dejado llevar de la tentación y he caído en el pecado. Forma parte en el conjunto del combate. Pero si yo caigo en el pecado, ¿qué es lo que me pide si yo sigo combatiendo? Pues arrepentirme, ir a la misericordia de Dios, salir del pecado. Pero resulta que no he caído en el combate, no he caído en el pecado. ¿Qué es lo que me pide en el combate espiritual? Fidelidad al Señor, hacer lo que me pide, seguir adelante. Todo el conjunto lo podemos llamar combate espiritual, todo el conjunto. Pero a veces se cae en el pecado y hay que pedir perdón y confesarse. Gracias a Dios es un sacramento que se puede repetir y además es gratis. ¿No habéis pensado que en la confesión no se pasa cestillo? Se pasa en misa, ¿no? Pero en la confesión no se pasa cestillo, aprovecha. Un cura me decía, pues teníamos que cobrar. Teníamos que cobrar porque la gente piensa que lo que es gratis no es importante y lo que hay que cobrar es importante. Pues 1.000 euros la confesión, porque se lo piensa uno antes de pecar. ¿No? Pero, entonces tenemos que estar siempre, siempre, siempre. Y eso creo que tenemos que habituarnos, es normal, es lo lógico de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el amor es así. El que ama nota la dificultad de amar, pero si ama quiere seguir amando y quiere crecer en el amor. No. La duda ofende, no. La duda es falta a veces de discernimiento. Y entonces por eso decía que hay que formarse y por eso ayuda cuando uno no tiene eso. Lo lógico es tener una persona que le ayude, un director espiritual, ayuda en el discernimiento espiritual. En ese combate no estoy solo, tengo, por decirlo de alguna manera, un pastor personal. El Señor es mi pastor, se vale de un pastor personal, que yo no voy solo, yo no soy oveja que va sola, sino que voy en el rebaño, voy en el pastor, pero yo le consulto, me ayuda a discernir y en ese sentido no tengo más facilidad para acertar, para no equivocarme, pero claro, no lo puedo explicar todo a la vez, ¿no? Ya bastante me dice, ya bastante. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, habéis vencido en el combate, porque ha sido un poco así largo y espero que el Señor pues nos bendiga y nos aliente a seguir adelante.